muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión. Bien, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Habíamos quedado en que la seguridad está basada en valores principalmente. ¿Sí? Se trata de enfocar en realidad hacia los valores, desde el punto de vista de que adquieran la responsabilidad, tanto desde la MAE hasta los trabajadores, hasta el último trabajador, para que puedan tener una conciencia en torno al cuidado de su salud. Seguridad es salud. Según el enfoque presentado, cuidar la seguridad es cuidar la salud. Cuando el trabajador actúa seguro, está cuidando no solo su salud física, sino también su salud psicológica. Esto es así porque además de evitar daños físicos a su persona, está mostrando el aprecio y la valoración que le da a su vida. Necesariamente esta manera de concebir la seguridad influye en las relaciones de la persona con su entorno, ya que en la medida que se valora más a sí mismo, es capaz de valorar más a los demás. Entonces, muy importante, y volvemos a recalcar, su salud psicológica también es muy importante porque se va a cuidar ese aspecto a través de la salud física. Si nos sentimos bien físicamente, por supuesto que emocionalmente, psicológicamente, nuestro cuerpo va a sentirse de esa misma manera, ¿no es cierto? El pensamiento y todo aquello. Entonces, ya recalcamos, se requiere dar responsabilidades a todo, en realidad, todo el equipo que se considera dentro del ambiente laboral. Y para eso hay que integrarlos. A través de la integración de las personas, se va a conseguir la concientización en torno al cuidado de su salud. La seguridad deja de ser un aspecto de específico interés para una unidad en particular de la empresa y pasa a ser parte funcional de la organización como un todo. Este enfoque de seguridad involucra a todos y pone en manos de cada uno la responsabilidad de valorarse y cuidarse. Entonces, si bien ya se va a dar la responsabilidad a cada persona, pues después de ya un lapso de tiempo, esto se vuelve rutinario, ¿sí? Y esto ya se vuelve como parte de su trabajo como tal, inherente a su trabajo como tal. Entonces ya no se va a necesitar recalcar tanto sobre la seguridad, porque ya va a ser parte de ellos mismos, parte de su integración, parte de su responsabilidad en valorarse y cuidarse. La estrategia de seguridad, por tratarse de para establecer una estrategia adecuada, es conveniente pensar en una política de protección en los distintos niveles, que ésta debe abarcar física, lógica, humana y la interacción que existe entre estos factores. Entonces es muy importante, ¿sí? Y viene en realidad desde la política que tenga la empresa. Y en esa política debe estar contemplada la seguridad y la salud a los trabajadores. Si consideramos ya desde la política como tal, entonces la realización de un plan de higiene, de prevención, ya se vuelve proactivo y no de forma rutinaria, sino va a ser de forma proactiva, ¿sí? Entonces ya vamos a poder trabajar sobre las causas que puedan existir de riesgos que hayan pasado, que hayan sucedido o que puedan pasar. Entonces se va a realizar esa información, se va a recabar en el plan de higiene. Aquí en Bolivia se pide el plan de higiene de seguridad y salud ocupacional, así se denomina. La estrategia proactiva, que es proteger y proceder, o de previsión de ataques, es un conjunto de pasos que ayuda a reducir al mínimo la cantidad de puntos vulnerables existentes en las directivas de seguridad y a desarrollar planes de contingencia. La determinación del daño que un ataque va a provocar en un sistema y las debilidades y puntos vulnerables explotados
durante este ataque ayudará a desarrollar esta estrategia. Entonces ya nos referimos a proteger y proceder, ¿sí?, en torno a la previsión. Entonces siempre vamos a ver la parte de prevenir, porque es mucho más importante el prevenir que el corregir, ¿sí? Entonces se deben tomar medidas de prevención y no de corrección. Aunque en nuestro medio existen mayores medidas de corrección, porque existe mucha apatía a poder considerar que la seguridad ocupacional es importante y por eso esperan a que exista un accidente y recién toman acciones para poder evitar próximos accidentes. La estrategia reactiva, que es perseguir y procesar, o estrategia posterior al ataque, ayuda al personal de seguridad a evaluar el daño que ha causado el ataque, a repararlo, a implementar el plan de contingencias desarrollado en la estrategia proactiva, a documentar y aprender de la experiencia y a conseguir que las funciones comerciales se normalicen lo antes posible. Entonces necesitamos perseguir, procesar estrategias adecuadas en torno a la seguridad, ¿sí?, a los posibles daños que puedan existir en cualquier puesto laboral, ¿no? Y de esta manera, pues, es que se va a implementar un plan de contingencias en torno a la protección. Higiene y seguridad laboral, cuyos objetivos son optimizar las condiciones y el medio ambiente de trabajo y por ende favorecer una mejor calidad de vida. Entonces vamos a realizarlos también previniendo los efectos de la salud ocasionadas por el factor de riesgo, cumplir con los aspectos legales, gubernamentales e internos, reducir o eliminar los costos de indemnización generados por los efectos nocivos a la salud, que pudiesen generarse por exposiciones al riesgo de origen ocupacional. Entonces, ya decimos, es muy importante prevenir aquellos efectos que tengan, que puedan causar accidentes en lo posterior, que sean factores de riesgos y altamente peligrosos. Principalmente en aquellos es donde se debe uno enfocar más. Cumplir con los aspectos legales. Entonces, es necesario que tengamos, que cada empresa cumpla con los aspectos legales. Entonces, se refieren a nivel gubernamentales, cumpliendo con el plan de higiene, por ejemplo, que se presenta al Ministerio de Trabajo. O los internos, a través de las normas internas en cada institución o empresa que exista. Se deben de esta forma eliminar los costos de indemnización. Si existen menos accidentes, pues los costos van a ser menores, ¿sí? Entonces, pero si existe una gran cantidad de accidentes, etcétera, le cuesta a la empresa cierto monto que va a ir a de repente afectar en su producción inclusive, ¿sí? Entonces, para todo aquello se debe realizar un plan de higiene. La importancia se aplica a todo el personal que trabaja en las empresas de servicio, acordes a las descripciones de trabajo de cada trabajador. Asimismo, las notificaciones de riesgos inherentes a su puesto de trabajo queda que no todo el personal está expuesto a los mismos riesgos, por lo tanto, habrá normas adaptadas a cada puesto de trabajo. Por supuesto, cuando se hace una valoración en torno a la salud ocupacional, se debe hacer por cada puesto laboral. No se puede considerar, ¿sí?, generalizar, si quieren, los puestos laborales en todas las empresas. Cada empresa tiene una actividad específica y esa actividad específica tiene un riesgo específico al que está sometido en ese puesto laboral. Por eso que es muy, la valoración en torno a la prevención de riesgos es muy específica. Declaración de la política.
El empleador deberá establecer por escrito los lineamientos mínimos siguientes. Asegurar la ejecución de las diferentes actividades en condiciones óptimas de higiene y seguridad industrial, considerando los riesgos asociados al tipo de operación con el objeto de garantizar la integridad física de los trabajadores, proteger las instalaciones y evitar riesgos a las propiedades de terceros y el medio ambiente. Evaluar periódicamente el estado de salud de nuestro empleado para identificar y controlar oportunamente los riesgos de salud relacionados con el trabajo. Entonces, nuevamente, es muy importante que esté declarado en la política de cada empresa que tiene que haber lineamientos específicos hacia el cuidado de los trabajadores, ¿sí? Hacia cada trabajador y en su entorno laboral en realidad, de tal forma que se garantiza de forma integral la salud de todos los trabajadores. Crear planes estratégicos de motivación al personal en las actividades de seguridad e higiene laboral. Designar y apoyar al órgano de seguridad laboral de la empresa que, reportando el nivel más alto, deberá asesorar, soportar, facilitar, controlar y planificar todo lo relacionado con el programa. Asegurar que el estricto cumplimiento de leyes, reglamentos, normas y procedimientos relacionados en materia de higiene y seguridad industrial. La gerencia tendrá la responsabilidad de generar los recursos que se necesiten para llevar a cabo la aplicación del presente programa. Cumplir y hacer cumplir las observaciones y recomendaciones realizadas de forma escrita por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Además, que el Departamento de Higiene y Seguridad de la empresa, si es que tuviese, deberá establecer el cronograma de capacitación anual y ubicar los recursos y logística para el cumplimiento del mismo. Aplicar las sanciones y premiaciones de aplicación del programa de seguridad de acuerdo al plan de motivación y la sección de sanciones. Observar conforme a la ley el cumplimiento específico del horario de trabajo, descansos, vacaciones y demás derechos que tiene el trabajador en la institución. Entonces, si nos ponemos a analizar, si es que la empresa fuese grande, por ejemplo, generalmente tienen un departamento de seguridad ocupacional, ¿sí? De higiene y seguridad. Sin embargo, esto no se da en todas las empresas. Hay muchas empresas que no tienen este departamento de higiene y seguridad ocupacional, pero sí para ese caso y para en realidad todos los casos, si fuese grande de la misma forma, se debe conformar un comité mixto. El comité mixto se conforma cuando la empresa tiene 10 trabajadores o más. Entonces, a través del comité mixto, se deben establecer estas premiaciones, estas sanciones, se debe promover la seguridad ocupacional a través del comité mixto. Y cuando una empresa tiene, por ejemplo, 9 trabajadores o menos, entonces no es necesario del cumplimiento legal tener un comité mixto. El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional tendrá las siguientes atribuciones. Es importante mencionar que el Comité Mixto de Seguridad y Salud Ocupacional se conforma cuando existe 10 trabajadores o más en la empresa. De todas maneras, deberá existir personas responsables de la seguridad industrial en la empresa. Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación del programa de seguridad y salud en el trabajo, promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para el control efectivo de las condiciones peligrosas de trabajo, proponiendo la mejora de controles existentes o la corrección de las deficiencias detectadas. Asimismo, aprobar el proyecto de programa de seguridad y salud en el trabajo de la empresa
y la vigilancia de su cumplimiento para someterlo a la consideración del Ministerio. Vigilar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y conocer directamente la situación relativa a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales y la promoción de la seguridad y salud, así como la ejecución de los programas de recreación, utilización del tiempo libre, descansos, turismo social, la existencia y condiciones de infraestructura de las áreas destinadas para esos fines, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. Supervisar los servicios de salud en el trabajo de la empresa y en los centros de trabajo. Prestar la asistencia y asesoramiento al empleador y empleadora y a las trabajadores y trabajadoras. Conocer además cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Denunciar las condiciones inseguras y el incumplimiento de los acuerdos que se logren en su seno de la relación a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Conocer y analizar los daños producidos a la salud, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas. Conocer y aprobar la memoria y programación anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuando nos referimos a los equipos de protección personal, es cuando la naturaleza del factor de riesgo sea tal que pueda ser eliminado o controlado en su fuente de origen o en el medio que lo propaga. Se debe suministrar a los trabajadores el equipo de protección personal requerido, de acuerdo al tipo y a la magnitud de dichos factores. Entonces, ¿para qué nos sirven los equipos? Por supuesto, para protegernos de los riesgos que existan en nuestras fuentes laborales. Si estuviese, si no existiese más bien los equipos de protección personal o si hubiese negligencia por parte del trabajador, se va a sufrir, se puede llegar a un accidente. Entonces, para realizar y analizar estos accidentes se hace una investigación y análisis de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, donde todos los accidentes e incidentes deben ser investigados mediante la evaluación objetiva de los hechos y el establecimiento de recomendaciones o planes de acción a fin de determinar las causas y evitar su repetición. En ningún caso se debe considerar la investigación para efectos de asignar culpables. El supervisor inmediato del accidentado del área o actividad donde ocurrió el accidente debe iniciar la investigación inmediatamente, documentado en lo ocurrido. Cuando el caso lo requiera, se nombrará un comité de investigación. Entonces, muy importante que exista una investigación, no tanto con el propósito de culpar, sino de saber qué es lo que ha ocurrido, por qué se ha suscitado el accidente, bajo qué parámetros se ha realizado el accidente, y con el fin de que ese accidente no vuelva a ocurrir. Se tomarán las medidas correctivas en este caso para que los accidentes no vuelvan a ocurrir por lo menos en esa parte, en ese puesto laboral o en el lugar que haya existido el accidente. En cualquier caso se debe elaborar un informe de investigación firmado por los investigadores, el cual debe contener como mínimo la siguiente información: el nombre del lesionado, lugar, hora, fecha del accidente, relato del accidente o incidente, consecuencias del accidente, análisis de la causa, plan de acción o recomendaciones para evitar o controlar su repetición. Ante la sospecha de la existencia de una enfermedad de origen ocupacional, se debe realizar un proceso de investigación donde quede claramente establecida la relación causa-efecto entre dicha enfermedad y los factores de riesgos presentes en el ambiente de trabajo.
Se debe mantener un control del cumplimiento de las recomendaciones, además acciones tomadas en cada uno de los casos de investigación y análisis. Se debe llevar un control estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, y entre otros disponer de índices de frecuencia y severidad por actividad, de manera tal que nos permitan establecer correctivos para evitar la recurrencia. Asimismo, la implementación de programas específicos o la reorientación de los existentes. Entonces ya indicamos, si ha existido un accidente se debe documentar, se debe realizar índices, ¿sí? Valoraciones numéricas, técnico-numéricas que puedan sustentar los hechos por los cuales se ha suscitado este accidente, ¿sí? En qué condiciones, y nos permitan establecer además a partir de aquello pues adecuadas medidas para poder corregir esos errores. Vigilancia médica, es donde el empleador debe establecer un programa de vigilancia médica que contemple entre otros los siguientes aspectos. Evaluación del estado de salud del trabajador. En el momento de su ingreso a la empresa, ¿cómo se evalúan estos? Habíamos indicado en algún momento, es a partir de los exámenes preocupacionales. Entonces, debe la empresa, el empleador debe tener la constancia de en qué condiciones está ingresando la persona que va a ir a formar parte de cierto puesto de trabajo, ¿sí? Al cual está capacitado, me imagino. Entonces, eso se hace a través de la valoración de los exámenes preocupacionales. Una evaluación periódica de los trabajadores en función de los riesgos a los cuales están expuestos. Aquella valoración, esta evaluación se va a realizar a través de los exámenes periódicos, ¿sí? Existen los exámenes periódicos que se realizan cada 3 meses o cada 6 meses. Entonces, ahí se controlará cómo está la salud de cada uno de los trabajadores. Si existe alguna enfermedad que se está empezando a desarrollar y bajo qué condiciones se está desarrollando esa enfermedad, puesto que si empezara alguna enfermedad dentro del ambiente laboral en el cual no haya estado plasmado en nuestro examen preocupacional, pues quiere decirse que se está adquiriendo una enfermedad profesional. Entonces, deberá tratarse como tal. La atención de primeros auxilios. Cada empresa debe tener un botiquín como mínimo de primeros auxilios y un lugar específico para aquello. El control médico de los lesionados. Entonces, en el caso de que existan lesiones graves, y entendemos como lesiones graves aquellas lesiones que que se pierda más de una jornada laboral, ¿sí? Entonces, una lesión leve, recordando un poquito, es aquella donde no se pierde una jornada laboral, ¿sí? Se puede en el día solucionar el problema. Por ejemplo, ¿no? Tengo una caída y me he raspado la rodilla. Entonces, con un ungüento y una venda voy a poder solucionar. No me va a permitir tener días de baja. Pero una lesión grave es aquella que ya, pues, por decirles, me cae una herramienta en una parte de mi cuerpo que me ocasiona que se fracture uno de mis huesos, etcétera, o me rompa el brazo o alguna extremidad que me haga perder más de un día laboral. Entonces esa se entiende como una lesión grave. Y una lesión fatal es pues donde se pierde la vida, donde la persona muere. El control médico preventivo y curativo de enfermedades ocupacionales. Ya nos referimos, ¿no?, a los controles que se deben realizar en torno a las enfermedades ya ocupacionales. Estamos hablando de enfermedades ocupacionales.
Cuando se produce una enfermedad ocupacional es cuando ya está la persona sometida a efectos físicos, ¿sí? Agentes físicos en realidad. Por ejemplo, cuando hablamos de ruido, iluminación, vibraciones, estrés térmico, etcétera, y todo lo que hemos visto en la sesión, cuando hemos visto higiene ocupacional, entonces las enfermedades que puedan surgir a través de la exposición a agentes físicos. La evaluación del estado de salud del trabajador en el momento de su egreso de la empresa. Entonces, también es importante indicar si una persona deja de trabajar, en qué condiciones está saliendo de la empresa. Entonces, ese va a ser un respaldo tanto para el empleador como para el trabajador, para verificar y evidenciar si ha existido una enfermedad laboral, si se ha suscitado o algún accidente grave que haya ocasionado pérdidas temporales, por ejemplo, de movilidad o parciales o totales, ¿no? Entonces, si una persona, por ejemplo, ha perdido una pierna y ya después una pérdida total de una extremidad, entonces se debe considerar todos los aspectos. O simplemente si la persona está saliendo en buenas condiciones, entonces deberá considerarse también aquello. Documentación y registro es cuando todas las acciones realizadas por la empresa en materia de higiene y seguridad deben estar documentadas. La documentación deberá ser mantenida el tiempo señalado por la legislación que aplique. Estar disponible en todas las áreas donde se realicen las actividades. Además, se deben identificar y mantener los registros necesarios para demostrar la implantación, la continuidad operativa y su mejoramiento. Ser revisada y actualizada. Entonces, la documentación es muy importante. Todo debe estar escrito, porque son documentos legales, ¿sí? Ya sea un examen preocupacional, médico, etcétera, son documentos donde indican, llegado el momento, si existiese algún inconveniente, pues va a ser el respaldo de justificación, de indicar cómo es el estado de salud, ¿sí? De poder demostrar cómo es que se está llevando a cabo la protección a los trabajadores, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es muy importante el tema de la documentación. Las empresas deben diseñar un plan de evaluación periódica del programa, considerando para ello cada uno de los requisitos antes señalados. Se debe establecer una metodología de información de resultados y recomendaciones a nivel superior y otros niveles, a fin de tomar las acciones a que se dé lugar. Entonces, podemos decir que se debe diseñar un plan de evaluación periódica del programa, ¿sí? Considerando todos los aspectos que hemos visto hasta el momento. Entonces, cuando hablamos de un plan de higiene, entonces aquí en Bolivia estamos hablando, por ejemplo, del decreto, de la resolución ministerial 038/01, donde exige a la empresa presentar un plan de higiene y seguridad ocupacional. Esta exigencia es de carácter obligatoria. Entonces, no se debe incumplir dicho plan, puesto que las sanciones son muy altas, llegan a ser muy altas. Esto es lo que les indicaba la resolución 038 quebrado 01, ¿sí? Donde indica por ley se debe cumplir con este plan de higiene ocupacional que se debe presentar. Este documento, si desean, lo pueden bajar de la página del Ministerio de Trabajo. Es libre para poder bajar cualquier persona que así lo requiera. Este documento lleva una parte administrativa, si quieren, donde denota los datos de la
actividad, y ahí se va a mencionar la razón social de la empresa, el nombre del representante legal, el número de NIT, la actividad principal, otras actividades, el domicilio legal. Entonces, en esta parte nos muestra, si quieren, en forma general, cómo está, hacia dónde está direccionada la empresa. Si es una empresa manufacturera, si es una empresa de servicios, ¿quién es el representante legal? Entonces, en muchos casos, el dueño de la empresa, si es una empresa pequeña, o existe un representante legal donde él se hará cargo de indicar todas las observaciones que puedan existir, ¿sí? ¿Dónde es el lugar de domicilio legal de la empresa? La ciudad, ¿en qué ciudad está? Estará en La Paz, en Santa Cruz, en Oruro, etcétera. ¿Sí? Así como el departamento, ¿en qué provincia? ¿Qué datos de teléfonos tiene? Si tiene fax. El total de la superficie ocupada, muy importante. ¿Cuánto es su superficie ocupada? ¿Cuánto será el área construida para tanto la producción como los servicios? ¿Cuántos edificios tendrá? ¿Cuántos pisos? Si es solo una planta, si es de 12 pisos, etcétera. En los datos administrativos ya se considera el número de personal técnico que exista en la empresa, el número de personal administrativo, el número de trabajadores fijos, número del personal eventual, el total de los trabajadores. Entonces, en esta parte debemos incluir todos los datos en torno a los trabajadores que tenemos. ¿Sí? Si tenemos personal fijo, pues por supuesto esto estará relacionado y reflejado en las planillas de sueldos y salarios que se presentan, respaldados con las planillas las planillas trimestrales, ¿sí? Entonces, la documentación va muy relacionada en torno a la parte legal. La descripción de las operaciones estarán indicando la fecha de inicio de actividades, el tipo de actividad, el número de procesos, por ejemplo, el tipo de procesos, si existen otros procesos, el proceso industrial. Deberán indicar a través de un flujograma de procesos, por ejemplo. Entonces, todo lo que concierne a las actividades de la empresa como tal. Si es una empresa manufacturera, si es una empresa de servicios, si será de servicios, pues ahí tendrán que ir datos de descripción de actividades, ¿sí? Entonces, todo en torno a la actividad misma de la empresa. El siguiente punto ya nos habla de la parte del plan de higiene y seguridad ocupacional como tal, que es la parte amplia, la parte técnica, donde cuando hablamos de estructura de edificios y localidades de trabajo, se está refiriendo a la parte de infraestructura en el ambiente laboral, ¿sí? Entonces, iluminación, la parte de si existe luz natural, si existe luz artificial o si existe luz mixta, qué tipo de iluminación será la adecuada, bajo qué norma estará implementada en la empresa. Entonces, es una parte más técnica. Si existe poca iluminación, entonces se deberá hacer las mediciones de ruido, las mediciones de iluminación. Las mediciones de iluminación se realizan con un luxómetro y un profesional especializado en el área, donde se considerarán límites máximos, mínimos, depende del área de trabajo, entonces, y depende de la actividad. Entonces, de acuerdo a aquello, bajo normas, se verá si existe buena o mala iluminación.
A simple vista nosotros no podemos indicar que existe buena o mala iluminación. Se debe hacer un análisis de este tema y se debe realizar las mediciones correspondientes e inherentes a la iluminación. De la misma forma, cuando hablamos de ventilación, entonces en ventilación tendremos que ver de acuerdo al riesgo las áreas de trabajo, si existe buena ventilación, si existe buena recirculación de aire para el ambiente laboral. Imagínense que estamos trabajando en una empresa de fundición, ¿sí? En la sección de hornos. No es lo mismo toda la empresa, ¿sí? Porque se divide en secciones. Imagínense en la sección de hornos. Y otro que sea la sección, si es de metal mecánica, otro estarán las fresadoras, etcétera. Entonces, ¿dónde se requerirá más? En todos los ambientes tendrá que tener buena ventilación de acuerdo al tipo de actividad. Pero en ese caso se requerirá mayor ventilación en el área de hornos, por ejemplo. Entonces tendremos que ver, y para aquello también se realizan mediciones de aire, ¿sí? Entonces con un anemómetro. Entonces también, de acuerdo a la actividad, será a mayor riesgo, mayor deberá considerarse medidas técnicas para poder controlar estos niveles. Cuando hablamos de las vías de acceso y comunicación, se está refiriendo principalmente este punto a la parte de minería. En la parte de minería es donde se considera las vías de acceso, por ejemplo, y comunicación a través de las rejillas, ¿no es cierto?, que bajan a profundidades muy distantes del nivel del piso. Entonces, ¿qué tipo de vías, qué tipo de accesos hay? Si existe comunicación desde ahí abajo hasta arriba, hasta el nivel del piso, qué tipo si existe telefonía, etcétera, qué tipo de comunicación. Se ven varios aspectos en el área de minería en este punto, pero solo para el área de minería. Cuando hablamos de vías de escape, por ejemplo, estamos refiriéndonos qué tipos de vías existen para poder salir si es que estuviese o existiese un incendio, por ejemplo. ¿Cuál será la salida de emergencia? Entonces, todos los accesos necesarios para poder desocupar el ambiente laboral y ponernos a buen resguardo. Instalación eléctrica, ya decíamos en nuestras diapositivas anteriores, pues la instalación eléctrica pues es muy importante, porque ahí se tendrá que ver qué tipo de instalación eléctrica es, si necesita corriente trifásica, corriente bifásica, o si es qué tipos de cables se utiliza, cómo están los cables dispuestos en la empresa, etcétera. Entonces, se van considerando varios puntos importantes en torno al plan de higiene. Por hoy vamos a quedar ahí.